absorción. Para la absorción, el intestino ya se ha adaptado, primero una forma circunferencial, luego las vellosidades intestinales, las válvulas de Kerckring y las microvellosidades. Todos estos mecanismos adaptativos para la absorción tienen por finalidad aumentar la superficie de absorción. Si extendemos como una alfombra toda la superficie de absorción, vamos a tener de 300 a 500 metros cuadrados. Entonces, ese es el área donde se absorben todos los nutrientes. En el intestino hay dos partes muy importantes, las vellosidades y las criptas. En las vellosidades se realiza la absorción y a nivel de las criptas la secreción. Entonces, en la fisiología del intestino tiene que existir un equilibrio entre absorción y secreción. Cuando predomina la secreción, entramos a procesos diarreicos. Cuando disminuye la absorción, a mecanismos de malabsorción. ¿Qué ingerimos o qué es lo que absorbemos en mayor cantidad de los nutrientes? Es el agua. No se olvide, el agua en la dieta un promedio de 1500 a 2 litros, en las secreciones 7 litros, estos circulan a todo lo largo del intestino delgado, llegan a nivel del colon 1500 y se excreta en las heces 100 mililitros. Entonces el colon ha absorbido 1400 y el intestino delgado 7 litros. Los mecanismos de absorción del agua están muy asociados al sodio, pueden observar en esta parte. El sodio siempre está presente para la absorción de agua. Entonces, ¿cuál es el mecanismo intrínseco por el cual absorbemos el agua? El sodio que está en el lumen intestinal, por un cambio electrogénico, ingresa dentro del enterocito. Al ingresar en el enterocito, activa el sodio-potasio ATPasa, el sodio es transportado al intersticio, aumenta la cantidad de sodio y este incremento de sodio hace una solución hipertónica en relación a una isotónica. Si de por medio hay una membrana, esto activa inmediatamente el arrastre de agua a través de vía paracelular y de transcelular a través de las acuaporinas. La cantidad de agua que va llegando a este medio hipertónico va a alcanzar el equilibrio con una isotonicidad. Alcanzada la isotonicidad, acá tenemos más agua, pero al llegar más agua, en este lugar vemos de que la presión hidrostática se ha incrementado considerablemente. Por tanto, ahora la presión hidrostática acá en el intersticio es mucho mayor que en el capilar y este diferencial hidrostático permite simultáneamente la llegada de sodio y de agua a la circulación sanguínea. Este es el concepto de los 3 compartimentos para la absorción de agua a través del sodio. ¿Qué es lo que absorbemos? Proteínas, lípidos y carbohidratos. Acá tenemos las cantidades recomendadas internacionalmente. Absorción de carbohidratos. ¿Qué absorbemos? El almidón y la amilopectina. Para esto ya sabemos de que tenemos amilasa salival y amilasa pancreática. Estos rompen los enlaces alfa-1,4, alfa-1,6 y sus productos de digestión es maltosa, maltotriosa, alfa-dextrina límites y oligosacáridos. Todos estos elementos se enfrentan al ribete en cepillo. Toda esta zona es ribete en cepillo. Y vemos que en el ribete en cepillo van a existir una serie de enzimas paradextrinas, oligosacáridos, maltotriosas y la maltosa, y también la lactasa y la sucrasa. La actividad enzimática de todas estas enzimas a nivel del ribete en cepillo hace que al final se obtenga galactosa, glucosa y fructosa. Entonces, acá tenemos la membrana del enterocito. Por tanto, al final se enfrentan estos 3 monosacáridos a la membrana del enterocito, que lo tenemos representado ahí. Ahora tenemos el enterocito con sus microvellosidades y sus transportadores de glucosa. Como ya todo se ha transformado en glucosa, galactosa y fructosa, la fructosa tiene su propio transportador, que es glucosa 5, y la galactosa y glucosa compiten por el transportador de glucosa 1, pero necesitan sodio. Si no hay sodio, no absorbemos ni glucosa ni galactosa. Esto permitió diseñar las famosas sales de rehidratación oral,
Es por ello que las sales de rehidratación oral tienen una cantidad determinada de sodio, tienen glucosa, porque es más barato, pero las mejores sales de rehidratación oral deben de tener galactosa. Y las que pueden ser mejores pueden tener aminoácidos, porque hay aminoácidos que se absorben más rápido con el sodio. ¿Okay? Una vez de que han ingresado al citoplasma del enterocito fructosa, galactosa y glucosa, tienen un transportador común en la parte vasolateral, que es el transportador de glucosa 2, y de esta manera alcanzan la circulación sanguínea, llegan al hígado, y ya más adelante veremos cómo maneja el hígado a estos monosacáridos. Absorción de proteínas. ¿Cuál es la fuente de la absorción de proteínas? Lo que va en la dieta, 70 a 100 gramos, la secreción endógena, todas las enzimas nos proporcionan 20 a 30 gramos, la descamación intestinal por la estructura proteica que tienen las membranas, 20 a 30 gramos. Esa es nuestra fuente proteica. ¿Dónde se inicia la digestión de proteínas en el estómago? Por la activación del pepsinógeno A, pepsina. Para ello, el estómago mantiene un pH entre 1 a 3, que es un pH ideal para que el pepsinógeno pase a ser pepsina. Y la pepsina va a permitir realizar la actividad hidrolítica más o menos del 10 al 15% del total de aminoácidos. Entonces, esa es la cantidad que se obtiene en el estómago por una buena producción de ácido. Por eso no es recomendable inhibir casi totalmente el ácido en una persona para no alterar su proceso de digestión. Cuando llegan al intestino, ya hemos visto que se produce la activación en cascada y ya tenemos todas las enzimas activas. Tripsinógeno va a actuar sobre los aminoácidos básicos, quimotripsina en los aromáticos, elastasa en los alifáticos, carboxipeptidasa en los neutros y la carboxipeptidasa A en los básicos. Gráficamente ocurriría esto. Vemos de que sobre las proteínas, cada una de las enzimas están actuando sobre sus aminoácidos correspondientes. Sobre los péptidos que se obtienen, de igual manera otras enzimas se están hidrolizando. Y sobre los oligopéptidos y aminopéptidos, de igual manera se van obteniendo cada vez moléculas mucho menos complejas. Al final de toda la actividad proteolítica se van a obtener aminoácidos libres o se van a obtener péptidos pequeños. Los péptidos grandes en el ribete en cepillo van a ser hidrolizados por las peptidasas. Se obtienen aminoácidos libres, tienen su propio transportador, los aminoácidos neutros, los básicos y los ácidos. Estos van a alcanzar luego la circulación general. Los péptidos pequeños tienen su propio transportador. Si vemos esto con un poco de detalle, vamos a tener lo siguiente, de que hay tripéptidos y dipéptidos que utilizan el mismo transportador. Ingresa al enterocito, las peptidasas intracelulares lo transforman en aminoácidos. Y estos aminoácidos, de igual manera, a través de la circulación sanguínea, van a llegar al hígado. Pero el transporte de los aminoácidos es importante para cada tipo de aminoácido. Cada tipo de aminoácido tiene su propio mecanismo de transporte. Es por ello de que es más raro los mecanismos congénitos en las enfermedades de malabsorción congénita, por ejemplo, de carbohidratos es más frecuente, es menos frecuente de proteínas, porque para carbohidratos el mismo transportador se distorsionó, no hay otra vía para poder absorber. Pero para proteínas, la naturaleza ha diseñado diferentes mecanismos para los 20 aminoácidos. Tomemos alguno de ellos nada más como referencia. Por ejemplo, la alanina. Para absorber a la alanina tenemos 3 mecanismos. El 75% se absorbe de forma activa, sodio dependiente. El 20% es transporte facilitado, sodio independiente. Y el menos del 5% por difusión pasiva. Entonces, si no funciona un mecanismo, los otros están para sustituirlos en el transporte y en la absorción de aminoácidos. Otro detalle, cuando absorbemos los aminoácidos y estos ingresan al enterocito, el enterocito no utiliza glucosa para la producción de energía, sino como fuente energética principal el enterocito utiliza glutamina, el aspartato y el glutamato. Por tanto, cuando no le damos proteínas a un individuo, lo estamos llevando a una inanición de la mucosa gástrica.
Y esa inanición de la mucosa gástrica lo va a llevar a un proceso isquémico, al mecanismo de translocación bacteriana, un mecanismo de sepsis, simplemente por no haber dado una alimentación con proteínas. Es por ello que hoy en día los mecanismos del famoso NPO no deben de superar más de 3 días. No hay justificación para mantener a un paciente, aunque sea operado con cualquier patología, más de 3 días. Porque ese mecanismo de evitar la fuente energética a los enterocitos debilita la barrera y facilita la translocación bacteriana. Hoy en día los gastroenterólogos intervenimos mucho en esto. En las unidades de cuidados intensivos nos llaman para colocar sondas nasoyeyunales con dirección de endoscopía. E incluso ahora ya hay sondas más especiales que ya no utilizan endoscopía, tienen un aditamento muy especial y es simplemente el arrastre del peristaltismo que se lo va llevando hasta colocar en el yeyuno o en el ilio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos esa necesidad de evitar la translocación bacteriana. Y otra cosa importante, el 10% de aminoácidos que están pasando por el enterocito, inmediatamente el enterocito los utiliza para la síntesis de proteínas. Porque cualquier célula para sintetizar una proteína tiene que esperar que le llegue por la circulación sanguínea, ingrese al citoplasma, de ahí tomar el aminoácido y recién sintetizar una proteína. El enterocito no, está pasando lo que se absorbe, agarra 10% y comienza a sintetizar a primera mano. En la absorción de las proteínas, los aminoácidos hemos visto de que tiene cada cual su propio transportador. Los tripéptidos y dipéptidos ingresan acá y a las finales todos se absorben como Los lípidos. Los lípidos debemos de ingerir triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Cualesquiera de estos 3 elementos se inicia la lipólisis en el estómago con la lipasa gástrica. Pero la lipasa gástrica solo actúa sobre los triglicéridos y no actúa sobre los otros lípidos. Y se obtienen más o menos el 20 a 30% de digestión de los triglicéridos que se han ingerido. Lo que no se ha digerido llega a nivel del intestino. Y en el intestino se requiere de sales biliares para formar las micelas. Estas micelas tienen por finalidad de que estas enzimas pancreáticas puedan atravesar las sales biliares y actuar sobre la grasa o la gota de grasa que tiene triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. La colipasa y la lipasa actuarán sobre triglicéridos para obtener ácidos grasos y monoglicéridos. La fosfolipasa 2 actuará sobre los fosfolípidos para obtener ácidos grasos y lisolecitinas. La colesterol esterasa sobre ésteres de colesterol para obtener ácidos grasos libres y colesterol. Estos elementos, para absorberlos, entonces se diferencian en 2 grupos: triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena mediana. Los triglicéridos de cadena mediana por difusión van a la circulación portal. Los triglicéridos de cadena larga requieren formar micelas, necesitan una esterificación en el enterocito, formar los kilomicrones y luego alcanzar la circulación linfática. Si amplificamos esta parte, vemos lo siguiente. Se ha formado nueva vesícula de grasa por triglicéridos, por ésteres de colesterol y fosfolípidos. Para que esta molécula alcance la vía linfática, el enterocito tiene que sintetizar estos 3 grupos proteicos. El grupo A1, A4 y B48. Estas apoproteínas se unen a estas vesículas, van al complejo de Golgi, se forman los kilomicrones del tipo BLDL, maduran estas vesículas secretorias y van a la circulación linfática. Si el enterocito no sintetiza estas proteínas, estas moléculas no van a llegar a la circulación sanguínea. Entonces, el mecanismo de regulación de la absorción de los lípidos realmente depende de la síntesis de proteínas del tipo apoproteínas A1, A4 y B48. Las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Todas las vitaminas liposolubles necesitan ingresar a las micelas y se absorben como los triglicéridos de cadena larga. Entonces, es sencillo. Por eso hay deficiencia en la absorción
de las lipoproteínas cuando no hay una buena secreción de bilis. Las hidrosolubles, la tiamina, la niacina, riboflavina, biotina y la vitamina C tienen sus propios transportadores luminales. Ingresan al enterocito y van a la circulación sanguínea. O sea, también altamente específicos. Pero toda regla tiene su excepción. La vitamina B12 es la más compleja para su absorción. Primero se requiere que vaya en los alimentos. Cuando va en los alimentos, en el estómago se disocia la vitamina B12 y se va a unir a la proteína R. Esta proteína R viene de la saliva y del jugo gástrico. Forma el complejo B12 proteína R, alcanza el duodeno, las proteasas pancreáticas rompen esta unión, queda libre la vitamina B12 y recién el factor intrínseco de la vitamina B12 se une en el duodeno a la vitamina B12. Este complejo B12 factor intrínseco llega al ilion, en el ilion se libera el factor intrínseco, la vitamina B12 pasa a la circulación y en la circulación sanguínea existe una proteína transportadora que es la transcobalamina 2 que va a permitir almacenarlo a nivel de el hígado. Entonces, este es un mecanismo sumamente complejo de la vitamina B12. Por eso, cuando alguien tiene deficiencia de vitamina B12, hay que estudiar el estómago, hay que estudiar el páncreas, hay que estudiar el ilion, cómo están los transportadores y cómo está el propio hígado.